En lo que nos quedamos, pues es en explicar cómo podemos, a través del teorema de Bayes, desarrollar un clasificador. Entonces aquí vimos las fórmulas generales de cómo, bueno, aquí ejemplificamos un problema, ¿verdad? Donde teníamos como clases los caracteres A, B y C, y a través de exponer los distintos tipos de caracteres, ¿ok? En el, ¿cómo se llama? En el espacio de características, nosotros ahí podíamos mapear un conjunto de gaussianas, y ese conjunto de gaussianas, me van a, las voy a utilizar para multiplicarlas por la probabilidad a priori para obtener nuestro clasificador. Entonces, este problema, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, al final de cuentas, el clasificador bayesiano ingenuo se puede plantear de esta manera. Se puede definir de la siguiente manera, simplemente como la probabilidad de tener la clase, la j-ésima clase, dado el patrón, va a ser igual a la probabilidad de tener el patrón derivado de esa clase por la probabilidad a priori de esta clase. Así es como nosotros podemos determinarla. ¿Y quién va a ser la clase ganadora? Si WI es la clase correcta, entonces P de la clase correcta dado X va a ser mayor que todas las demás clases. ¿Ok? Aquí J, ¿sí? Pues va desde 1 hasta la c-ésima clase, y aquí estamos asumiendo que I es la clase correcta. Entonces, así es como funciona el clasificador bayesiano ingenuo. Es un clasificador bastante sencillo. Es un clasificador bastante sencillo que se puede hacer en unas cuantas líneas. Y podemos ver, de acuerdo a lo que vimos la clase anterior, que P de WJ, ¿cómo se puede establecer? ¿O a qué sería igual? P de WJ, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pues es simplemente NI sobre N, donde NI es la cantidad de muestras que pertenecen a la j-ésima clase, y N pues es el total de muestras, ¿verdad? Este total de muestras es el total de muestras del set de entrenamiento.
¿Ok? Entonces, así es como va a estar definido. Bien. Y ¿quién es P de X dada WJ? ¿O cómo la definimos? De acuerdo a lo que vimos en estos apuntes, observen aquí y observen cómo queda establecida las funciones. ¿Me pudieran decir cómo queda definida la probabilidad de la probabilidad de X dado W? ¿Quién es esa probabilidad? Ahí se dio una distribución gaussiana. ¿Quién sería la probabilidad de X dado JW? Una distribución normal. Bueno, es una distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad, ¿qué representa? ¿Qué representa esa distribución de probabilidad? Pues representan a los datos que pertenecen a la j-ésima clase en el espacio de características, cómo están distribuidos ahí. Sí, así es. Aquí lo veíamos de la siguiente manera. Por ejemplo, veíamos que si tuviéramos un dato, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ese dato podía pertenecer a la clase A o a la clase B. La clase A es la que está en color azul y la clase B es la que está en morado. ¿Ok? Entonces, esto es una hipótesis que se saca a partir de los parámetros de la función de probabilidad. Entonces, es una distribución de probabilidad que representa una hipótesis paramétrica de que X pertenezca a WJ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende lo que es el clasificador bayesiano ingenuo? Sí. Sí. Muy bien. Bien, voy ahora a poner un ejemplo. Vamos a plantear un clasificador con dos variables.
Ok. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos variables y tres clases. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a tener ahora dos variables. ¿Ok? Entonces, para este caso, les voy a presentar nada más y nada menos que una función de probabilidad que no es más que la función de distribución gaussiana, pero para muchas variables. ¿Me explico? O sea, lo que hemos visto aquí, esta función que hemos visto aquí, sí, es una función de distribución gaussiana. ¿Estamos de acuerdo? Pero la estamos viendo nada más para una sola variable. Cuando la función de probabilidad gaussiana la necesitamos representar en muchas variables, esta va a quedar así. En este caso, la probabilidad, la hipótesis de que X pertenezca a WJ es igual a lo siguiente. Esta es la representación de una gaussiana, pero ya de mucha, que ya es multivariada la gaussiana. ¿Ok? Aquí P se refiere a la cantidad de dimensiones. ¿Ok? P se va a referir a la cantidad de dimensiones. ¿Ok? En este caso, P vale 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos dimensiones, ¿verdad? En este caso, X, como ya lo habíamos dicho, pues es un vector de características de dos dimensiones, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién sería mu J? ¿Cómo podemos representar mu J? ¿Cómo podemos representar mu J? Sería la media pues sí, de XJ. Sería la media de la función de distribución J. Y tendría las componentes, ¿ok? M1J y mu2J. ¿Por qué? Porque son dos dimensiones. Entonces, vamos a tener la media para la variable x1 y la media para la variable x2. ¿Y qué significa la j? ¿Alguien me puede decir qué significa la j?
¿Alguien me puede decir qué significa la J? No, la J representa la clase, es decir, esta es la hipótesis de que X pertenezca a la J-ésima clase. Entonces, para cada clase va a haber un vector mu y también va a haber, ¿quién es esta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién es esa? Matriz de covarianza. La matriz de covarianza, ¿verdad? Y en este caso, la matriz de covarianza representaría la desviación estándar de la varianza, perdón, de x1 al cuadrado de la j-ésima clase. La covarianza de x1 x2 de la j-ésima clase. La covarianza otra vez de la j-ésima clase y la varianza ¿de quién? De la j-ésima clase. ¿Ok? De acuerdo. Eso es lo que estaría representando eso es lo que tendríamos ahí. Ahora, pues en realidad es la misma definición que la gaussiana univariada. La gaussiana univariada es 1 sobre raíz de 2pi por sigma. En este caso, sigma no es más que la varianza de la única dimensión que existe. Y 1 sobre raíz de 2pi es como 2pi elevado a la menos un medio. O sea, en este caso, p vale 1. Y sería lo mismo, nada más que aquí estamos representando en forma vectorial. Estaríamos representando en forma vectorial el x menos mu al cuadrado, donde aquí sería x menos mu j traspuesta por el inverso de la matriz de covarianza por x menos mu j. Y también tenemos el mismo menos un medio, o sea, tenemos estos mismos factores. O sea, aquí es como si nosotros para p igual a 1 sería 2pi a la menos un medio, que es 1 sobre raíz de 2pi. Aquí, pues la matriz de covarianza, pues no es más que la pura varianza. Entonces tendríamos sigma cuadrada a la menos un medio, que nos daría ¿quién? Pues 1 sobre sigma. Y esto sería 1 sobre 2pi, raíz de 2pi por sigma. Y el exponente, pues sería x menos mu al cuadrado. Aquí como no sería necesaria una representación vectorial, queda como x menos mu al cuadrado sobre menos 2, se refiere a menos 2. Sigma cuadrada, pues se refiere a la matriz de covarianza, pero con el exponente negativo, pues queda dividiendo. Entonces, pues en realidad, pues es lo mismo que en una dimensión. Nada más que aquí, pues estamos representando cómo quedaría ya en varias dimensiones. Entonces, si se fijan, la fórmula que conocemos de la distribución normal en realidad es un caso particular de quién, de la distribución de la distribución que estamos viendo aquí, pero en una dimensión. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Preguntas? No. No. ¿No? Ok, muy bien. Bien. ¿Cómo quedaría representado esto en dos dimensiones?
bueno, tendríamos x1, tendríamos x2, y bueno, tendríamos en nuestro set de entrenamiento datos de una clase datos de otra clase y datos de otra clase. Aquí serían 3 clases, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta gaussiana pues tendría un vector de media que sería, vamos a decir, sería esto, donde está esta cruz. Y luego, con la matriz de covarianza, pues se va a definir una gaussiana, que es la hipótesis de que un punto pertenezca a la clase verde. Y lo mismo aquí en la clase roja. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la clase azul. ¿Sí? En teoría estamos viendo las gaussianas desde arriba. O sea, aquí habría un eje que sería las distribuciones de probabilidad. Entonces, este J sería para J igual a 1, para la clase J igual a 1. Bueno, vamos a ponerle simplemente, este sería para la clase W1, la clase W2 y la clase W3. Así es como quedaría. Y bueno, ¿cómo quedaría expresado este clasificador? La probabilidad de que el vector X pertenezca a la clase 1, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría expresado? ¿Cómo quedaría expresado ahí? La probabilidad de X dado W1 por la probabilidad de W1. Ok, sí, o sea, sería la probabilidad de X dado W1 por la probabilidad de W1. Eso queda claro. Pero expresando ya estas formulitas en términos del problema que estamos planteando aquí, ¿cómo quedaría? Pues sería toda la expresión que está ahí arriba para la gaussiana y multiplicado por n1 sobre n mayúscula. Así es. O sea, lo que sería aquí sería 2pi elevado a la ¿qué? A la menos 1. A la menos 1, ¿verdad? A la menos 1 por el determinante de la matriz de covarianza. ¿Ok? Por el exponente de menos 1/2 de x menos mu j respuesta, perdón, mu 1, que sería la matriz de covarianza de la gaussiana 1,
lo siguiente. Por N1 sobre N, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y luego la siguiente sería así. Y bueno, ahí quedaría expresado el clasificador bayesiano ingenuo. ¿Cómo pudiéramos calcular esto? O sea, si yo les presento un problema, ok, aquí tienen estos datos con estas características, ¿cómo le harían para implementarlo? ¿Cómo le harían para implementarlo? Pues sería muy sencillo, tendríamos un conjunto de datos de entrenamiento, ¿verdad? Ese conjunto de datos de entrenamiento, ¿cómo debe ser? Supervisado, ya sea con sus etiquetas, o no supervisado. Supervisado. Ok, entonces tendría que ser supervisado, y luego ya nada más sacamos las medias de cada clase, de los datos de cada clase, la matriz de covarianza, la matriz de covarianza de cada una de las clases, y contamos la cantidad de muestras de cada clase. Ejecutamos estas formulitas que se pueden programar fácilmente y al final elegimos quién, la mayor. Y así es como queda planteado, ¿verdad? Entonces, eso es para el supervisado. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasa si llega un dato nuevo? Vamos a suponer que vamos a hacerle un zoom a las clases. Supongamos que tenemos aquí una clase. Y aquí tenemos otra clase. Entonces, aquí voy a tener mi respectiva media y mi gaussiana, ¿verdad? De este lado y también de este lado.
¿Ok? Entonces, supongamos que llega un punto nuevo. Ese punto cae aquí. ¿Ok? Ese punto cae aquí. Bueno, entonces aquí se calcula, se calcularía las, ¿cómo se llama? Se calcularían las tres cálculos, los 2 o 3 cálculos a posteriori, y se vería cuál es el que tiene mayor grado de pertenencia, y a ese se le asignó a la clase. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Hacer un clasificador así. ¿Ok? Y con esta formulita podemos hacer clasificadores con cualquier set de características, ¿verdad? Si utilizáramos un vector ahora de 5 características, pues sería la misma fórmula. Si fueran 6 características, serían la misma fórmula. Nada más que ahí, pues ya no pudiéramos visualizar los datos, pero igual se puede calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No. Ok. ¿Los demás? ¿Por, No, por qué, por qué se llama clasificador bayesiano ingenuo? ¿Por qué ingenuo? Ok. Viene del inglés que es naive Bayes. ¿Y por qué clasificador bayesiano ingenuo? Se le llama así porque depende de los datos que tú le pongas de entrenamiento. Mira, se le llama clasificador bayesiano ingenuo porque tienes aquí tu hipótesis, ¿verdad? Esta hipótesis representa la probabilidad de que X pertenezca a la j-décima clase. Pero luego esa probabilidad se escala con base en la probabilidad a priori. Entonces el clasificador se le dice que es ingenuo porque ese clasificador cree en la frecuencia de ocurrencia de una clase. O sea, se dice ingenuo porque cree ciegamente en esa probabilidad a priori. Se le llama ingenuo porque las probabilidades a priori yo las puedo sesgar a propósito. Sí. Por ejemplo, yo puedo tomar más elementos de una clase que de otra clase para sesgar a que todos pertenezcan. Y eso hace que el clasificador se sesgue a una determinada clase. ¿Me explico? Por eso es que es ingenuo. ¿Ok? Porque el clasificador se confía de la probabilidad a priori que te dé en tu set de entrenamiento. Entonces, si tu set de entrenamiento no está bien planteado en cuanto a la frecuencia de ocurrencia de la cantidad de clases, entonces el clasificador va a estar mal. O sea, el clasificador confía en la cantidad de datos de cada clase. ¿Nunca les ha tocado jugar en los casinos? ¿Alguno de ustedes ha jugado en casinos? No, yo no. ¿No? Bueno, Shui es una persona sana. ¿Alguien más? ¿Alguien que se haya jugado en los casinos? no, Bueno, yo tampoco. ahí, pues tú estás con las máquinas, ¿no? Y le estás jalando la palanca y te da resultados al azar para ver si ganas o pierdes dinero. Esos resultados al azar que ustedes ven es esto. Son resultados aleatorios dados por una función de probabilidad normal que está dándote resultados aleatorios. Pero conforme se va dando un comportamiento, esta probabilidad se empieza a modificar para que te enganches. O sea, al principio te va a empezar a dar dinero, luego va a
esa probabilidad va a sesgarse o va a cambiar su modelo para que empieces a perder dinero, y luego cuando la persona ya quiera dejar el juego porque está perdiendo dinero, luego empiezas a ganar. Entonces, hay unos algoritmos que son los algoritmos de Monte Carlo y todo eso, que sesgan este tipo de probabilidades en clasificadores, precisamente para manipular la mente de una persona. Y aunque aparentemente ¿cómo se llama? El juego es aleatorio, en realidad viene ponderado por otra probabilidad que va dependiendo del comportamiento de lo que va sucediendo. Pero como lo que hace es escalar esta probabilidad, entonces tienes un comportamiento aparentemente aleatorio por esto, pero está sesgado por esta parte de aquí. Y de ahí que se le llame clasificador bayesiano ingenuo, que el clasificador cree en esa probabilidad a priori que se establezca con tu set de entrenamiento o que tú se la establezcas. ¿Cómo ves? Es que sí, me llamó la atención porque se llamaba ingenuo. Pues por eso, porque confía en la probabilidad a priori. Y si la probabilidad a priori está sesgada o está mal, pues ya el clasificador va a fallar porque va a creer en esa probabilidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Vamos a ver un tema que es bien interesante. Vamos a cambiar de tema. Este es un tema bien, bien interesante. Y es un tema que generalmente suele ilustrar mucho el comportamiento de las diferentes distribuciones, y a partir de este tema parten muchas teorías de probabilidad cuando se trata de funciones de distribución gaussiana. Este tema es la estimación de parámetros. ¿Ok? ¿En qué consiste? Ok. Hasta ahorita hemos comentado que nosotros hemos utilizado hasta ahorita hemos visto que hemos utilizado distribuciones de probabilidad gaussiana, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan que en estadística vieron que existen muchos tipos de funciones de probabilidad, no nada más la gaussiana. Y no solo eso, la función de probabilidad gaussiana depende de varios parámetros, ¿ok? Que en este caso es la medida de la desviación estándar. Entonces, un problema cuando tenemos un conjunto de muestras es ver a qué distribución se parecen más nuestras muestras y qué parámetros utilizar para definir esas distribuciones de probabilidad. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Yo cómo sé que tiene una función de distribución normal esos datos, que los puedo representar como una distribución normal. ¿Yo cómo lo sé? Pues no hay manera de saberlo, ¿verdad? Bueno, sí hay manera de saberlo, pero ese es uno de los grandes problemas.
sea, un problema en el análisis de datos, ¿sí? Es definir a qué función de probabilidad se parecen más. Bueno, es bien definir qué PDF y parámetros describen a dicho conjunto. Es decir, yo tengo un conjunto de parámetros, pero yo tengo un conjunto de datos. Un problema es saber si ese conjunto de datos yo los puedo representar con una función de distribución de probabilidad normal con los parámetros que conocemos, o tenemos que cambiar algún parámetro, o a lo mejor tenemos que utilizar algún otro tipo de distribución que no sea normal. Entonces, este tema y el que sigue, que son funciones de distribuciones de probabilidad, van a servir para poder dar respuesta a eso. Miren, las funciones de distribuciones de probabilidad hay de dos tipos: las paramétricas y las no paramétricas. Las paramétricas, pues, son las que típicamente conocemos: la distribución normal, la gamma, la Rayleigh, y pues todas las distribuciones que existen, ¿verdad? Las no paramétricas son distribuciones que son desconocidas para nosotros, ¿ok? Pero ahí están, existen, simplemente son desconocidas, ¿ok? Entonces, las PDFs paramétricas ¿ok? Modelan las probabilidades asignadas a cada valor o evento, ¿ok? Con base en momentos, con base en parámetros tales como medidas de tendencia central o momentos de dispersión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una distribución normal ¿sí? Una función de distribución normal pues tiene dos parámetros. Uno es la media, que te ubica en qué parte de la distribución normal, en qué parte, perdón, de la variable aleatoria se va a encontrar tu función de distribución. Y el otro es la desviación estándar, donde la desviación estándar te representa qué tan disperso o qué tan amplia va a ser la campana de Gauss.
Entonces, esta función tiene esos dos parámetros. Entonces, la función de distribución normal generalmente se representa con una n y luego se pone la variable aleatoria, punto y coma, y luego los dos parámetros, que en una función de distribución normal tiene un parámetro de tendencia central, que es mu, o la media, y un parámetro de dispersión, que es la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, teniendo una función de distribución, la estimación de parámetros es la determinación de los momentos estadísticos que le dan forma o estructuran una PDF. ¿Ok? Y para ello existen varios esquemas. Nosotros aquí vamos a ver los dos más comunes, el que se le conoce como Maximum Likelihood o ML y el que se le conoce como Maximum a posteriori. O mapa. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, ¿se entiende a qué se refiere esto de estimación de parámetros? ¿Preguntas? No. Ok. Bien, vamos a empezar a ver lo que es el tema de Maximum Likelihood, ¿ok? Que en español se llama verosimilitud. ¿Ok? Entonces, para empezar a ver eso, vamos a considerar un problema de C clases como con una hipótesis dada por lo siguiente. Entonces, vamos a considerar un problema donde tenemos una hipótesis dada por una función de distribución y la función de distribución es paramétrica. Es decir, tiene parámetros
que lo definen como una función de distribución. Si esta es paramétrica, entonces va a existir un vector que le vamos a llamar teta, que va a expresar la hipótesis de la siguiente manera. Existe un vector θj que va a expresar la hipótesis de la siguiente forma. Que le va a expresar como la probabilidad de tener X dada WJ dada θj. Esta la vamos a llamar ecuación 1. ¿Quién es θj? θj es un vector que tiene los momentos o parámetros de tendencia central y de dispersión. Sí, o sea, teta es el vector de parámetros de la distribución. Por ejemplo, para una distribución normal, θj, ¿a qué será igual? El vector tendría la media y la desviación estándar. Así es. Este vector tendría como componentes mu j y sigma j. Entonces, este vector Pues dependiendo de los elementos de teta j será la PDF de WJ. así es, o sea, si nos dice que la hipótesis de que la distribución de probabilidad está sujeta a los momentos de θj. Y eso es cierto, ¿verdad? O sea, θj, que viene siendo mu y sigma, modelan la función de distribución. Eso es algo que sabemos. Ahora, ¿para qué es todo esto? Bueno, lo que vamos a determinar en la estimación de parámetros es determinar el comportamiento de estos parámetros. Fíjense bien. Estamos en el tema de maximum likelihood, verosimilitud, que se representa con ML, ¿ok? Para que no se me van a revolujar. Entonces, para
maximum likelihood, los parámetros, okay, se estiman con la siguiente prueba. Primero, se asigna un vector X, perdón, un conjunto X, donde X es el conjunto de todos los vectores. O sea, es un conjunto de todos y cada uno de los vectores de entrenamiento. ¿Sí? Recuerden que un vector de características lo solemos representar así, ¿verdad? Donde P es la cantidad de elementos del vector de características. Y usamos los paréntesis para representar que es un vector. ¿Ok? Acá estamos hablando del conjunto de vectores de características. Entonces aquí X, vamos a dejarlo como conjunto ¿ok? De todos los vectores X. ¿Ok? Entonces, viendo eso, viene la pregunta. ¿Cuál θJ es la que mejor va a representar las probabilidades? ¿Cómo podemos averiguar eso? ¿Cuál será esa? ¿Cuál será esa θJ? ¿Cómo podemos obtener eso? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, para saberlo, vamos a plantear lo siguiente. La probabilidad de que X, el conjunto X, sea representado por el vector θJ va a ser el productorio de k igual a 1 hasta n de la probabilidad de x de k, zk. Ya está, vamos a llamarle 2. ¿Alguien me puede decir qué se imagina que significa la ecuación 2? ¿Alguien me puede decir qué significa la ecuación 2?
Pues ahí revisaría cada uno de los vectores X con un vector teta k, ¿no? Y ya pues conforme tengan una mayor probabilidad, pues va a dar pues un valor alto si es que sí lo representa y un valor bajo si no lo representa, ¿no? Ok, muy bien, fíjense bien. Lo que está diciendo esto es que la probabilidad de que el conjunto X esté dado por teta j es igual a este productorio. Entonces vamos a agarrar la probabilidad de que teta j defina la distribución de probabilidad para el vector 1 por la probabilidad de que teta j defina la distribución para la probabilidad del vector de x2 y así sucesivamente hasta la probabilidad de que teta j defina la distribución de probabilidad de xn. Es un poco reburujado, es que dices, esto es la probabilidad de que el vector zj represente la probabilidad, la función de distribución de la probabilidad del conjunto X. Es un poco extraño, pero pues no sé si se entiende eso. ¿Sí? Entonces, si vemos esto, podemos representar la siguiente gráfica. Podemos representar una gráfica donde tengamos no, X1 no, sería aquí. J. ¿Ok? Y pues vamos a tener un comportamiento así. Y va a haber un punto más alto que es el valor de J que representa a los parámetros definidos por maximum likelihood. De acuerdo. En otras palabras, las probabilidades de teta j que me den una mayor probabilidad respecto a los demás valores de teta j, pues es la que yo voy a considerar como la probabilidad de maximum likelihood. O sea, este eje sería como la probabilidad de teta j. Entonces, si vemos esta figura, los parámetros que te definen maximum likelihood son los definidos por lo siguiente. Esta ecuación vamos a llamarle 3. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces ¿Preguntas? ahí en la ecuación 2, en donde es el multiplicatorio de la probabilidad de xk por teta k, ahí sería entonces teta j. Es teta j, tienes toda la razón. Gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. No. Bien. ¿Cómo encontramos la probabilidad
¿cómo podemos encontrar la probabilidad de ML? ¿Cómo lo hacemos? Para encontrar el argumento máximo, ¿cómo lo hacemos? Sería buscar el punto crítico de esa gráfica. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la derivada. Uh-huh. Nada más que el detalle de esa derivada es que sería derivar una función exponencial, ¿verdad? Y cuando derivas una función exponencial, lo que obtienes es otra función exponencial. Y si la vuelves a derivar, obtienes otra función exponencial y la larga se te va a complicar más. Pero resolverlo así no es trivial, es decir, no es sencillo. ¿Ok? Por ello, en probabilidad se define una función que se llama log likelihood, que es una función que se van a topar en casi todos los cálculos de probabilidad. Lo que hace este cálculo es eliminar la función exponencial de las funciones de probabilidad para trabajar con una función que al derivar baje su potencia y se simplifiquen los cálculos. Y al final, vuelves a recuperar la función que obtienes, definiendo ya ¿cómo se llama? Volviendo a definir la exponencial. Si quitas la exponencial para hacer los cálculos y al final la compensas. Entonces, para eso es la función que se le conoce como log likelihood, la cual se define de esa manera. Esto no nada más se lo van a topar en maximum likelihood o en maximum a posteriori. Este tipo de cosas. La función log likelihood se utiliza en muchos cálculos de probabilidad para simplificar la derivación de una función de probabilidad o la integración. Porque también integrar una función exponencial, pues ya con los parámetros de probabilidad, pues se suele complicar. Entonces se simplifica de esta manera. La función log likelihood es la función de uno de los parámetros del logaritmo natural, pues del productorio que ya conocemos. ¿Ok? Esa es la función. Entonces, si ahora aplicamos esta función, pues lo que obtenemos es la derivada respecto de teta del logaritmo natural del productorio de la probabilidad de px de k
teta k, teta j igual a 0. ¿Ok? Entonces, todavía ahí está un poquito complicado, excepto que podemos utilizar las propiedades de los logaritmos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? De la probabilidad de xk. Así es, lo que podemos poner es este productorio, sacarlo como un sumatorio, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, pues nos queda que la derivada, perdón, que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la derivada respecto de teta del logaritmo natural de la probabilidad de x de k definido por teta j es igual a 0. Y esto de aquí es la fórmula que nosotros conocemos como maximum likelihood. Se ve raro, pero ahorita que haga un cálculo van a ver lo interesante que se pone. Les voy a hacer un ejemplo. ¿Ok? Considere una PDF, ¿ok? Gaussiana multivariada. Considere una PDF gaussiana multivariada. Inciso A, encuentre mu por el parámetro mu por ML. Vamos a ver qué vamos a hacer. Bien, en este caso, pues lo primero que necesitamos conocer es que la probabilidad de que mi conjunto de datos esté definido por mu j, que es el ¿cómo se llama? La probabilidad a tratar, digo, el parámetro a tratar que vamos a encontrar es igual al parámetro, al productorio de, pues, la probabilidad, ok, que en este caso estaría definida de la siguiente manera. ¿Ok? Pero si ahora aplico la función log likelihood, sería la función log likelihood en términos de mu j, pues ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar el logaritmo natural del productorio de k igual a 1 hasta n de
2pi a la menos p medios por la matriz de covarianza exponente a la menos 1 medio de x menos mu j respuesta por la matriz de covarianza, j es la matriz de covarianza a la 1 por x menos mu j. Esa sería la expresión de la función log likelihood, ¿ok? Que aplicando las propiedades de los logaritmos, pues el productorio y el logaritmo natural los puedo cambiar de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien, entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Sería el sumatorio de k igual a 1 hasta n del logaritmo natural de 2pi a la menos p medios, ¿ok? Por la matriz de covarianza, y luego menos 1 medio sumatoria de k igual a 1 hasta n de la probabilidad de x, bueno, no probabilidad de x, sería ya directo la gaussiana. De x menos mu j traspuesta por la matriz de covarianza a la menos 1 por x menos mu j. Ahí apliqué las propiedades de los logaritmos y también logaritmo natural de un exponente, pues se eliminan entre ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí porque en el primer sumatorio de esa última expresión que acaba de poner, en el primer sumatorio la matriz de covarianza está a la menos 1. No, más bien es al revés. Aquí es menos 1 medio. Y aquí también es menos 1 medio. ¿Ok? Es a la menos 1 medio. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Entonces, si se fijan, esta parte de aquí, pues se puede ver como 2pi elevado a la p por la matriz de covarianza j y esto elevado a la menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así, pues esto nos queda como menos 1 medio del sumatorio de k igual a 1 hasta n, ¿ok? De 2pi elevado a la p por la matriz de covarianza y luego pues menos lo otro. Estoy poniendo el índice de k que se me está pasando ponerlo, porque estamos sacando la probabilidad de este conjunto y este conjunto. Recuerden que son todos los elementos del conjunto K.
Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí todavía se estaría utilizando el logaritmo. Sí, de hecho aquí estaría por aquí el logaritmo natural. Así es. Y en la otra parte también, ¿no? Ahí ya no. Sí, también lo que pasa es que se eliminó con esta función exponencial. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, Pues, no hay nada. Bien, ahora vamos a derivar respecto a teta, en este caso respecto a mu j, la función likelihood. La derivada respecto a mu de todo esto, ¿cuánto nos daría según ustedes? ¿Cuánto nos daría? ¿cero? No, 0 no. A ver si están de acuerdo conmigo. Chequenlo y me dicen si están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Qué me dicen? ¿El 2 ese de dónde sale? Ah, ok, miren, fíjense bien. La derivada respecto a mu de todo esto va a ser 0 porque no hay términos de mu. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí, si vemos esto matricialmente, en realidad es como si tuviéramos menos 1/2 de la sumatoria de x de k menos mu j al cuadrado por la matriz de covarianza. ¿De acuerdo? Nada más que aquí lo estamos expresando en forma matricial para poderlo dimensionar. Sale. Entonces, al derivar, aquí sí tenemos una mu, que es esta de aquí. Entonces, si seguimos las reglas de la derivada, pues este 2, esta exponencial baja para acá. Y la derivada de lo de adentro, pues, ¿quién viene siendo? Pues menos 1 por el menos mu j. Y luego, pues, queda la matriz de covarianza como una constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. ¿Los demás? Entonces,
Este menos 1 se nos elimina con el menos 1 de aquí y el 2 con el 1 medio. Y nos queda la matriz de covarianza, que es una constante para este caso. Fuera de la podemos sacar de la sumatoria porque no está en términos de K. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer con esa matriz de covarianza? Pues la pasamos al otro lado. Y nos queda dividiendo y se nos hace 0, ¿verdad? Entonces, pues simplemente nos queda la sumatoria de K igual a 1 hasta N de X de K menos mu J, y esto nos va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si despejamos la sumatoria, nos queda la sumatoria de K igual a 1 hasta N de X de K menos aquí M mu de J no tiene términos de K. Entonces, si recuerdan aquellas propiedades de las sumatorias que veíamos en señales, va a quedar N veces mu de J, y esto aquí va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí. ¿Los demás? Sí. Entonces, vamos a despejar. La sumatoria de K igual a 1 hasta N de X de K, pues va a ser igual a N veces mu J. Por lo tanto, mu J va a ser igual a 1 entre N de la sumatoria de K igual a 1 hasta N de X de K. Y según maximum likelihood, esto es la media. ¿Cómo la ven? Se quedaron todos en silencio. Nos quedamos en shock, profe. ¿Por qué? ¿Qué les pareció? ¿Qué nos dice maximum likelihood? Pues nos dice algo que ya sabíamos, ¿verdad? Pero no sabíamos por qué. Esto es estimación de parámetros. Es la determinación de los parámetros de una función de probabilidad. Aquí pues agarramos una gaussiana y buscamos un momento de tendencia central y resultó ser el promedio. Entonces fíjense lo que estamos diciendo. En una distribución gaussiana cuya estimación de parámetros fue por maximum likelihood, el momento de tendencia central mu es el promedio. ¿Sale? Quedó interesante, está interesante eso, ¿verdad? ¿Qué pasó, Shui? ¿Te fuiste? Es que me salió el mensaje de que se detuvo la grabación y le piqué en salir en vez de en descartar. Pero esta no tengo grabación. ¿Quién la detuvo? Ah, no, pues me salió un mensaje y algo de descartar y le erré. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Este tema de estimación de parámetros. Pues fíjense una cosa. Cuando hagamos
la estimación de parámetros de una función gaussiana por máximo a posteriori, vamos a ver que la media no es necesariamente el típico promedio que conocemos. Pero bueno, ya iremos entendiendo de qué se trata esto. Pero por lo pronto, pues creo que ya saben por dónde va la tirada de esto de estimación de parámetros. Vamos a ver las probabilidades de las probabilidades. Siempre en esta clase se quedan todos como que, caray. En cuanto de repente ven que todo el desarrollo nos lleva a la típica fórmula del promedio, todos se quedan así como que choqueados. No sé si esta vez fue la excepción. No lo fue, bro. Sí, nomás que las otras veces han sido más expresivos de que, se quedan así. Ahora simplemente se quedaron todos callados y no supe si se pusieron atención o se quedaron choqueados. Al menos la primera vez que vi este tema hace ya muchos años dije, caray. Y luego pues se va a poner más interesante. Cuando hablo de interesante no digo que más difícil. Por lo pronto, ahorita pues nada nos alcanza a ver para ver la